Gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. El año pasado la pandemia nos impuso modificar muchas conductas que teníamos completamente arraigadas. La forma en que nos relacionábamos con otras personas y en que nos relacionábamos con el trabajo. La manera en que pensábamos el trabajo no se nos ocurría de otra manera que ir a un espacio físico, atravesar las ciudades, saturarlas de carros, llegar a una oficina, abrir una computadora, ponernos a trabajar, volver a casa en una operación de reversa. La pandemia cambió eso y hoy muchas personas, miles de personas, cientos de miles de personas están teletrabajando. En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, el cambio le permitió o lo obligó primero a mandar muchísima de su planilla a teletrabajar y luego decidieron quedarse con prácticamente la mitad de la planilla en modo de teletrabajo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué resultados les has arrojado? De eso voy a conversar ahora con la presidenta ejecutiva del ICE, doña Irene Cañas. Ingeniera Cañas, bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Ernesto. Un placer poder compartir nuevamente acá con ustedes. Buenísimo. Doña Irene, estamos cumpliendo prácticamente un año desde que inició pandemia y 3 meses, 2 meses desde que ustedes anunciaron que iban a mandar la mitad, no es poco, la mitad de la planilla a teletrabajar. ¿Cómo ha sido la experiencia de este contacto remoto con los empleados? Le pido que me mencione algunas cosas positivas, pero también lo que no salió tan bien. Vamos a ver, la experiencia ha sido muy positiva y yo diría que la ventaja de que nosotros fuimos la primera institución en tener ya el reglamento de teletrabajo, ya teníamos camino recorrido. Entonces, toda la parte jurídica la tenían avanzada. Sí, ya eso estaba resuelto. Y de hecho, antes de la pandemia ya teníamos 2.400 funcionarios en teletrabajo. De 15.000 y pico. Sí, exactamente. Entonces, cuando viene la pandemia, de manera muy ágil pudimos adaptar ese reglamento a lo que llamamos ahora los compañeros que están teletrabajando por contingencia. Así le pusimos, digamos, a la modalidad de la pandemia. Y esa adaptación del reglamento fue muy rápida, muy rápida. Lo que sí es que las jefaturas tuvieron que correr a redefinir tareas e indicadores de seguimiento. Pudimos muy rápidamente crear una herramienta que permite el reporte diario de las actividades que cada funcionario que está haciendo teletrabajo día a día tiene que reportar. Es decir, hace como un balance diario sí. de que efectivamente, de sus actividades. De que efectivamente hizo la tarea. Sí, exactamente. Y yo creo que muchos de los que me están escuchando van a coincidir conmigo en que el teletrabajo es más exigente y en muchas ocasiones trabajamos más. Totalmente. El teletrabajo es un cambio de paradigma completo. Yo no sé, los que tenemos cierta edad veíamos las películas de ciencia ficción y la gente trabajando a través de una pantallita y parecía riquísimo. Y lo es, pero no lo es. Es decir, se agregan un montón de complejidades. Sí. Le iba a preguntar, desde el punto de vista de la operación del ICE, el ICE tiene telecomunicaciones y electricidad, energía. Es una operación compleja. Uno pensaría que hay mucha tarea de campo, mucha gente trabajando en obra, en la calle, las famosas cuadrillas del ICE que uno veía. ¿Qué porcentaje de la operación es teletrabajable? Vamos a ver, cuando el gobierno nos pide que ojalá podamos tener un 80% en teletrabajo,
Nosotros hicimos los números y lo más que podíamos llegar era un 60. Eso es lo máximo. El otro 40 es indispensable. Y estamos hablando no solo de las cuadrillas, Ernesto, sino también del personal que opera las plantas de generación eléctrica. Claro, alguien tiene que estar ahí. Exactamente. También del personal del CENSE, que es donde está el Centro de Control de Energía. Ahí es 24/7, igual que en las plantas. Claro. Entonces fue necesario incluso sentarnos a hacer un protocolo de cómo íbamos a resguardar a este personal que es esencial, cuáles iban a ser los protocolos en caso de que alguien saliera positivo. Entonces sí. Claro, muy complicado porque hay gente que tiene un saber específico. Exactamente. Es personal muy especializado. Entonces, sí teníamos claro que no podíamos llegar a esa meta que nos pedía el Ministerio de Salud y el gobierno de un 80%, y lo más que podíamos aspirar era un 60%. El otro 40% lo necesitamos en las plantas, lo necesitamos en el data center, lo necesitamos en el CENSE y las cuadrillas que atienden las averías, las nuevas instalaciones, etcétera. Ahora, un 60% es un porcentaje altísimo. Es altísimo. Si yo le hubiera hecho esta pregunta antes de la pandemia, jamás usted se hubiera animado a calcular que podía mandar un 60% del personal a la casa a trabajar desde una computadora. Esto supone cambios, como decíamos al principio, ahorro en alquileres, ahorro en electricidad, en limpieza, en gasolina, agua, en agua, en un montón de cosas. ¿Cuánto se ahorran en todo este combo? Nosotros hemos estado estimando desde que inició la pandemia hasta la fecha y tenemos más de 7.600 millones de colones ahorrados en todo lo que es. ¿En este año? No, desde que inició la pandemia. Estamos desde a marzo, 6 de marzo fue el primer caso. Exactamente. O sea, en un año hemos logrado ahorrar más de 7.600 millones. Es un montón de dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Una parte de esos costos que se ahorra la empresa, este es un fenómeno además, hay que aclararlo, que se está viviendo en paralelo en todo el mundo. Sí. O sea, todo el mundo se está adaptando y descubrimos que no era necesario ir a trabajar físicamente y bueno, ahora cómo acomodamos las cargas. Una parte de estos costos que el ICE se ahorra se trasladó a los empleados que tienen que trabajar desde su casa, que tienen que usar sus equipos de cómputo, su luz, su internet, y también esto que usted ya adelantaba de que jornadas que no se sabe bien cuándo terminan. ¿Cómo armonizar estas nuevas reglas para compensar ese traslado de costos a los empleados? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en una iniciativa que es para apoyarlos y estamos ofreciendo paquetes especiales de internet para nuestros funcionarios a precios accesibles y velocidad y etcétera, y eso ha funcionado bastante bien. Es decir, le hacen un descuento en internet y en qué más. No tanto es un descuento, sino que de verdad hemos trabajado en diferentes paquetes, incluso también para la empresa privada, donde sí damos ofertas y las damos por tiempo limitado, las hemos ido extendiendo. Sin embargo, aquí sí voy a hacer una acotación importante. A pesar de que nuestros funcionarios estén trabajando en la casa, el consumo no es el mismo. Y voy a decir por qué. Muchos de nuestros edificios tienen aire acondicionado y tienen sistemas centralizados de aire acondicionado. Eso consume mucha electricidad. Y me atrevo a decir que somos muy pocos los que podrían tener aire acondicionado en su casa. Ajá. Podrían tener un ventilador, ¿verdad? Pero el ventilador consume mucho menos energía. Entonces, no podríamos comparar el consumo de la casa con el consumo de la oficina. Ahora, ¿qué es un comportamiento importante? Cuando están en la oficina, cualquiera imprime lo que sea. Pero cuando hay un cementerio de árboles apilados en papel. Sí, pero cuando estamos en la casa y es nuestra impresora, lo pensamos dos veces. Y claro, porque es carísimo imprimir en las casas. Y eso yo esperaría que esté creando esa cultura
ya no es necesario imprimir tanto. Y el ahorro en papel, el ahorro en tinta ha sido muy importante. Y no ha habido ningún impacto porque ya no se imprima. Los servicios se siguen dando, seguimos progresando y de verdad que me parece que algo positivo es esta cultura que estamos creando sobre la necesidad de poder seguir trabajando de manera electrónica sin imprimir. Ahora, ¿hay alguna forma de compensación? Por ejemplo, es el día a día en muchas casas. Lo habitual era tener una computadora en la casa, en las casas que había, digamos. Sí. Estoy teniendo un pensamiento muy vallecentrista. Hay muchos lugares del país en donde no hay ninguna computadora en la casa, pero sobre todo en el gran área metropolitana había una computadora en la casa. Esa computadora ahora se usa para teletrabajar, la esposa, el esposo, y para estudiar con los hijos. Ya una compu no alcanza, en una casa tiene que haber muchos más dispositivos. Entonces, en la parte de los empleados del ICE, ¿hay alguna facilidad para que no haya ese hacinamiento tecnológico? La institución, de hecho, provee del equipo a los funcionarios. Ok, el funcionario se lleva su equipo. Exactamente, el funcionario tiene su equipo y ese equipo es un activo que está a su nombre. Ajá. Y es responsabilidad del funcionario cuidarlo. Igual se han facilitado los audífonos en muchos de los casos. Entonces, digamos que en ese sentido específico, nuestros funcionarios cuentan con el equipo, dependiendo también del puesto que tengan. Usualmente los técnicos que andan en la calle, que llamamos nosotros, su herramienta de trabajo es el celular. Y en el celular pues están las herramientas tecnológicas para que ellos puedan comunicarse con la oficina o etcétera. Pero el funcionario que utiliza computadora, la institución le provee la computadora. Otro elemento que introdujo el teletrabajo es que las jornadas se hacen de chicle y que hay un invento que se llama chat, y el chat laboral, uno está muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana y entra un mensaje y ahí existe la tentación de, digamos, se activa el modo laboral. Esto ya está estudiado desde el punto de vista de la salud mental, no es sano que no haya un límite para cuando se termina la jornada laboral. ¿Cómo lo están pensando ustedes? Eso, vamos a ver, en el ICE lo tenemos incluso antes de la pandemia. Al tener servicios esenciales como es la electricidad, como son las telecomunicaciones, es trabajo 24/7, igual para los técnicos. Entonces, en el ICE sí está clasificado quiénes son los técnicos que tienen que tener disponibilidad, y eso se va rotando. No es que todos los técnicos están disponibles siempre, sino que hay una rotación, y al que le toca sí tiene que estar disponible 24/7. Sí tiene que responder el chat. Exactamente. Entonces eso lo hemos tenido incluso antes de la pandemia. Yo quisiera aquí comentar, Ernesto, que uno de los problemas que ha traído el teletrabajo es más serio para las mujeres, porque al estar en la casa no están dedicadas únicamente al trabajo del ICE, sino que se les recarga las labores del hogar. Los hijos que están recibiendo clases virtuales, al ver a su mamá o a su papá, le preguntan, le piden, y es el doble del trabajo. Y cuesta más el que se puedan aislar, digamos, para teletrabajar, es muy difícil. Entonces, yo diría que uno de los retos más grandes que ha traído el teletrabajo es el tener que ahora compartir no solo la jornada laboral, sino las labores de la casa, el papel de papá, mamá, etcétera. Eso ha sido muy complicado y mucho más cansado. Todos los que con cierta frecuencia tenemos que hacer reuniones de Zoom, de teletrabajo, vemos pasar un niño, escuchamos un grito, el perro se escapó, etcétera. Realmente esto del teletrabajo no resultó tan sencillo como parecía.
Otro elemento es, ya desde el punto de vista de la empresa, es la pérdida del radar. Digamos, había una cultura en la presencia física del trabajo, en donde yo estoy viendo al compañero, al colega, cómo trabaja, lo estoy viendo que habla 2 horas con la novia, o que se levanta 50 veces para ir al baño o a servirse café, y había una evaluación de ese tipo, más del chequeo físico. ¿Cómo se hace ahora? Ahora se hace por medio de estas bitácoras que diariamente tienen que llenar los funcionarios. Cada jefatura también establece esas maneras de chequeo, ¿verdad? Y tecnológicamente ahora es mucho más sencillo. O sea, las agendas compartidas, uno puede ver la agenda de un compañero, cómo está, la jefatura podría tener acceso a esa información, pero yo diría que lo más importante ha sido esas bitácoras que día a día todo funcionario tiene que llenar. En la primera pregunta que me hiciste, que yo sigo pensando, cosas buenas y cosas malas del teletrabajo. Sí. Cosas buenas. Todos sabemos el caos vial que tenía este país antes de la pandemia. Seguimos teniendo, pero aflojó. La gente llegaba estresada. Claro. Llegaba estresada al trabajo y además que invertía mucho tiempo viajando. Y algunas personas por la mañana tenían un trayecto de 1 hora, pero por la tarde podía ser de 2 horas, 2 horas y media. Y eso es pérdida de calidad de vida. La gente ahora tiene más tiempo para estar con la familia y no le afecta tanto el humor el tener que estar en las presas. Y otra cosa que ha pasado, las relaciones humanas son complicadas. En las oficinas siempre hay de todo. Hay compañeros que se llevan bien, compañeros que no se llevan tan bien. Los conflictos dentro de los compañeros, por supuesto que han disminuido. Disminuyeron. Claro, la conflictividad mucho. Interna, ¿Sí? La tensión interna. Ahí, pensando en las dinámicas que se están dando, antes, en la prepandemia, uno se daba vuelta y le decía a doña Irene, le recuerdo que me tiene que mandar el correo que no me lo ha mandado, ¿verdad? En las oficinas se hablaba. Ahora uno depende, mandó el mensajito y me dejó en visto. ¿Cómo se ha dado esa dinámica de la comunicación interna? ¿Cuán fluida la han notado? Yo me atrevo a decir que eso no ha impactado tanto, porque si la gente está en teletrabajo y está cumpliendo con un horario, tiene la obligación de contestar un correo, tiene la obligación de contestar un chat durante las horas laborales. Entonces, y eso pasa a ser parte del reporte al final del día. ¿Se atendió todo o no se atendió? No se atendió todo. Al final creo que nos estamos transformando, esta modalidad transforma a un modo más de evaluar productividad. Sí, pura. así es. O sea, no me importa si usted habló 1 hora con la novia. ¿Cumplió o no cumplió las tareas? Sí. ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Definitivamente ahora las evaluaciones del desempeño cobran mucho más relevancia. Y como le digo, hay indicadores que se establecen y al tener esta herramienta, el seguimiento es diario. Le cambio un poco el eje de la conversación. En los estados financieros del ICE se reflejó en el tercer trimestre del año pasado una pérdida de 81.000 millones de colones. Repito, la cifra es, como todas las cifras del ICE, grande, enorme. 81.000 millones de colones en pérdidas. Se argumentó que era por efecto de la pandemia y del tipo de cambio y porque había habido una baja en el consumo de electricidad y telecomunicaciones. Eso había tenido un impacto de 55.000 millones. ¿Cómo están las finanzas del ICE? Vamos a ver, en este momento, Ernesto, estamos en una transición importante porque estamos pasando ya a estados financieros que van a estar 100% en normas NIF. Eso implica... Que traducido para el gran público, las normas NIF son un convenio internacional de cómo contabilizar
Es una norma Una internacional. Es una norma internacional que incluso la OCDE es uno de los requisitos que pone para las instituciones del Estado estar con estados financieros con las normas internacionales. Y para nosotros, digamos, ese reporte del tercer trimestre debemos de reexpresarlo bajo la norma NIF. Esos Ajá. números van a cambiar. Sin embargo, sí puedo comentarte que en el último trimestre sí tuvimos un repunte en cuanto a ingresos, principalmente en la parte de telecomunicaciones. En electricidad es más complicado porque todavía seguimos recuperándonos del COVID. En electricidad nosotros tuvimos una disminución en el consumo comercial muy importante porque vemos que hay muchos comercios cerrados. La parte de servicios que implica restaurantes, hoteles, eso no se ha recuperado. Claro. Y esa disminución no se compensa con el aumento que hemos tenido en el sector residencial. Sí ha aumentado el consumo en el sector residencial, sin embargo no compensa la parte productiva. Exactamente, no compensa la parte productiva. Entonces, sí vamos a tener una diferencia en los ingresos en electricidad, producto del COVID. En telecomunicaciones, por el contrario, sí repuntó. Repuntó porque hay más consumo de internet en los hogares, hay más consumo también de televisión paga. De cables. Y también hemos tenido industria, pymes, que sigue funcionando con lo que llamamos ahora el e-commerce, el comercio electrónico. Entonces eso aumenta el consumo de celulares, entonces sí hemos tenido un repunte en telecomunicaciones. No puedo hablarte de cómo cierran los números porque todavía estamos trabajando en toda esa transición a expresar todo bajo las normas NIF. Justamente el día... Que significan prácticamente que redibujar los estados financieros completamente. Y principalmente en todo lo que tiene que ver con contratos, fideicomisos, eso es lo más importante que se debe expresar de una manera diferente. Entonces, sí vamos a tener cambios en los números y eso lo vamos a tener principios de abril. Vamos a tener ya la información financiera del cierre del 2020. Vamos a tener la nueva foto del 2020 expresada en normas NIF. Así es. Bueno, vamos a esperar ese número y ojalá que sean buenos, o por lo menos no tan malos. Sí, definitivamente el COVID impacta. La pandemia nos impactó bastante. El tipo cambiario definitivamente nos golpea muy duro, porque una gran parte de la deuda del ICE está en dólares. A pesar de que el año pasado hicimos un gran esfuerzo en renegociar la deuda de Reventazón. Habían renegociado una buena parte de Reventazón. Sí, pero todavía nos queda bastante por negociar. Y este año vamos a continuar en esa renegociación. Queremos, ojalá, pasar una gran parte de la deuda a colones para que no nos golpee tan duro el tipo cambiario. Están igual que la mayoría de la clase media costarricense, con una hipoteca en dólares y rezándole al santo cambiario. Así es. Nos queda poquito tiempo, pero le hago una última pregunta. La autogeneración eléctrica familiar es otra tendencia que se les viene encima. Cada vez hay más opciones para que cada casa sea autosuficiente y además es deseable en términos ambientales. ¿Cuál es el rumbo estratégico que debe tomar el ICE? Digamos, durante muchos años el lema del ICE era: vamos al último rincón de Costa Rica y le ponemos la luz o le llevamos el teléfono. Hoy eso empieza a ser un poco relativo, como ya eso no sé si va a ser el negocio de ustedes. Definitivamente nosotros tenemos que migrar a una diversificación de nuestros servicios en electricidad. No podemos centrarnos únicamente en seguir vendiendo kilowatt hora, sino que tenemos que ir más allá de esos servicios. Con toda la transformación a redes inteligentes, a ciudades inteligentes, se abre un nuevo horizonte de nuevos servicios. Sin embargo, sí me quisiera detener en generación distribuida, que es esto que estás hablando de que cada quien ponga sus paneles. Hay varios mitos
¿verdad? Varios mitos. Primero, el ICE no está opuesto a eso. No estamos opuestos, de hecho fuimos los que promovimos el plan piloto de generación distribuida. Lo que sí estamos pidiendo es que las reglas estén claras y voy a explicarte por qué. Hoy en día, cada persona que pone un panel solar, cuando no hay sol o cuando tiene que darle mantenimiento a su equipo, se cuelga de la red. Se cuelga de la red y no hay una diferenciación de precio. En cambio, la empresa distribuidora, seamos nosotros o sea cualquiera, tiene que tener la disponibilidad de esa energía y eso tiene un precio, tiene un costo para nosotros. A eso le llamamos nosotros también servicios auxiliares, el respaldo que necesita eso. Estamos atrás en esa normativa, estamos atrás en esa regulación. Entonces, hay en este momento iniciativas de proyectos de ley, de reglamentos para promover la generación distribuida de una manera sin límites. ¿Qué hemos dicho el ICE y otras empresas distribuidoras? Con cuidado, emparejemos la cancha primero. Pongamos las reglas claras primero. Y eso es algo que viene, pero es algo que también en muchos países está resuelto y esas reglas están claras. Ya está avanzado esos cálculos. Exactamente. Y aquí todavía no. Y eso es un papel que le toca a la autoridad reguladora. Ellos son los que tienen que fijar estas tarifas. Todo un debate para la Arecep y un desafío, porque definitivamente el mundo va para ahí. Sí. Sí. El ICE tiene que existir y la generación eléctrica colectiva, digamos, país, tiene que existir, porque si se me rompe el panel o el dispositivo que esté usando o la torre eólica, me quedo sin electricidad. Ahora también, otro de los mitos importantes es que no es tan cierto que esto baja las tarifas, es todo lo contrario. Por cada cliente que pone un panel, encarece el servicio para los que no pueden poner el panel. Y ahí se nos incrementa la desigualdad. Entonces también hay que tener cuidado ahí. Otro mito, lo dijiste vos ahora, que es bueno para el ambiente. Es bueno para el ambiente si estamos en una matriz eléctrica contaminante. Pero Costa Rica tiene una matriz eléctrica 99% renovable. Entonces cada panel que se cuelga en un techo desplaza energía renovable, no desplaza energía térmica. Se me acabó el tiempo, pero le prometo que le invito nuevamente para hablar de específicamente del tema de electricidad, porque es un tema apasionante que se viene. Necesitamos renovar la flota vehicular, entonces ese es un tema que hay que trabajar muy a fondo. Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias también a ustedes por acompañarnos en estas jornadas informativas. Tenemos que pensar muchas cosas: cómo hacemos el teletrabajo, cómo producimos electricidad, qué tipo de país queremos. Tenemos que aprender a soñar con orden. Muchas gracias por estar ahí. Recuerde, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.